Cordial saludo. En este video vamos a realizar la explicación de la fase 3. Este trabajo es presentado por Alberto Negit, Jesús David, Alexander Alfredo, Miguel Antonio y Janer Darío. El tutor es John Barbosa, de la materia Estática y Resistencia de Materiales de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Esta es la explicación de la fase 3. Como manera introductoria, utilizaremos inicialmente el método de nodos para determinar las fuerzas en cada uno de los elementos internos de nuestra cercha. Entonces, bueno, aquí en este punto vamos a determinar las fuerzas de los elementos, las fuerzas externas, aquí A, G. Entonces, bueno, realizamos sumatoria de fuerza de X, hacia la derecha positivo, vemos que nada más actúa a X, entonces es igual a 0. Sumatoria de fuerza en Y, arriba positivo, entonces AY más GY, igual a 43.86 kN, que sale de la suma de cada una de estas fuerzas, nos da este resultado. Entonces necesitamos otra ecuación para solucionar esto y colocamos que la sumatoria de momento en A igual a 0 alrededor de este punto A, que sería igual a 0. Entonces aquí tenemos que 7.31 está multiplicado por todo esto. ¿De dónde salen todos estos números? Entonces salen de cada una de estas fuerzas, son 5. Entonces aquí hay 5. Entonces serían 5 brazos. Entonces serían 7.31 por el brazo hasta el punto donde estamos haciendo momento, que es A, de AL. Sabemos que esto está espaciado 2 metros. AL, LK, KJ, JI y H y HG son 2 metros en cada uno. 7.31 por 2. Aquí tenemos el primero. 7.31, ahora la distancia de K hacia donde está actuando. Tenemos que el principio de transmisibilidad llega hasta acá, o sea que la fuerza se puede trasladar hasta este punto. Y de K hasta A hay 4. Entonces así sucesivamente. De J hay 6, de I hay 8 y de H hay 10. O sea, como es la misma fuerza, se realiza factor común y se tiene toda esa fuerza ahí. Más las fuerzas que actúan en los soportes. Entonces, esta fuerza no es considerada porque no tiene un brazo, está sobre el mismo punto A, entonces en ese caso es 0, no haber sido un tipo de momento. Por 12, que viene siendo la distancia de los 6 tramos, que son 12 metros. Menos GY, entonces es negativo. Tenemos nuestra consideración que en sentido horario es positivo. Entonces aquí GY ejerce un momento. El momento que ejerce GY es un momento antihorario, entonces lo hace ser negativo. Otra consideración es que este sea así para que sea considerado positivo. Igualmente, todo es una consideración la cual se puede cambiar. Nosotros podemos hacer un cambio y decir que en sentido antihorario es positivo, no afectará en nada los resultados. Igualmente, bueno, después despejando esta, tenemos una sola incógnita, entonces despejamos GY y de la ecuación de la sumatoria de fuerza en Y calculamos AY. Entonces despejamos aquí, GY está sumando, pasa a restar y nos da este valor. Cuando dan positivo, o sea, significa que está actuando en el sentido que habíamos colocado inicialmente. Entonces ahora vamos a proceder a realizar el estudio de cada uno de los nodos. En este caso vemos que nuestra cercha, si la partimos por la mitad, por ejemplo, ¿qué pasará? Tendremos una parte así y tendremos otra parte así. Y estas partes que serían son simétricas, o sea, podemos decir que hay una simetría entre cada una de ellas y las fuerzas que actúen en la misma disposición que estén en cada uno de estos eslabones, así, si en la mitad del eslabón, que estén así, se puede decir que son iguales.
Entonces, por ejemplo, podemos decir que AB es igual que GF. AB, todo en la misma disposición que GF. Entonces, con que reconociendo esto nos ahorramos el estudio de los nodos E, F, I, H, G o los nodos de este lado, o sea, por cualquier lado donde empecemos, nos ahorraríamos los nodos del otro lado. Entonces habría que hacer, si empezamos de A, sería nodo A, nodo B, C, D, K, L y calculamos esto y J. Y vamos a comprobar el método de las secciones cortando en este punto, que lo haremos finalizando nuestra explicación para que quitemos esta fuerza, para que comprobemos que con cualquiera de los dos métodos podemos llegar al mismo resultado. Entonces, poniendo a la tarea esto, entonces tenemos aquí el nodo A. Entonces el nodo A consideramos que en el punto salen todas las fuerzas. Entonces al considerar de que las fuerzas salen de ese punto, automáticamente estamos diciendo que se encuentra la tensión. Entonces inicialmente estamos que está en tensión. Si el resultado de esa fuerza nos llega a dar negativo, como en este caso, entonces nosotros decimos de que se encuentra con presión, porque no estaría actuando así de esta manera, sino que estaría hacia el nodo, o sea que el elemento se está comprimiendo ahí. Entonces aquí, bueno, le hacemos sumatoria de fuerza en X, hacemos la consideración de que hacia allá positivo, tenemos AL más la componente en el eje X de AB, que sería mediante coseno de X. Y en Y consideramos que hacia arriba positivo, como bueno las consideraciones son según nuestras consideraciones iniciales. Entonces de esta fórmula en Y aquí actúa nada más una sola incógnita. Entonces en este caso la componente vertical de AB sería en seno de 25. Entonces aquí despejamos AB. Entonces al despejar AB tenemos que lo da negativo y la reemplazamos en la ecuación de X. Entonces aquí calculamos AL y nos da positivo, o sea que significa que está a tensión, como consideramos inicialmente. Ahora tenemos el nodo L. En este nodo, pues lo que cabe resaltar aquí, sumatoria de fuerza en X nos daría de que AL va a ser igual a LK. En este caso. Y en Y nos dan de que LB igual a 0, ya que es el único que actúa en ese eje, en el eje Y. Nada más LB entonces nos da igual a 0. Y ya teníamos AL del anterior. Nada más despejamos LK y nos da igual a el valor de L. Tenemos aquí este resultado. En nuestro estudio, aquí tenemos el nodo B. En este caso el nodo B está influenciado como el nodo A por la fuerza interna de 7,31 kN. AB, LB que fue calculado anteriormente que nos dio 0. AB, BC y BK. Ya sabemos que cada uno está a 25 grados de los ejes horizontales y AB a 25 grados del eje vertical. Entonces pues hacemos el estudio del nodo B. Hacemos que BC, la componente horizontal de BC va a ser igual a BC coseno de 25 y la componente horizontal de BK va a ser igual a BK coseno de 25 menos, ya que la componente horizontal de AB actúa hacia el lado que hemos supuesto como negativo en X. Tenemos que este es X y este Y. Entonces
hacia acá lo hemos dispuesto positivo y hacia acá positivo en X. Entonces, en este caso el componente horizontal de AB en este sentido es negativa. Aquí pues hacemos un despeje, tenemos BC y BK, y en Y también nos queda una fórmula de BC y BK. Utilizamos un sistema de 2×2, la solucionamos por cualquier método, sustitución. Simplemente aquí reemplazamos BC en función de BK, la ingresamos aquí, nada más nos queda una ecuación con BK. Despejamos el valor de BK de esta solución y nos da un valor a compresión. O sea que la habíamos tomado que salía del nodo. En realidad no sale, sino que entra en el nodo. Y BC nos da este valor a compresión. Con el nodo BK nos pasa una situación similar. En este caso pues determinamos aquí el valor KJ, lo despejamos y nos da este valor. Hemos antes determinado LK y BK. Bueno, pues ya queda determinado automáticamente. Y KC despejando BK, que lo habíamos determinado ahorita. Ambas nos dan atención en esta parte. Aquí tenemos el nodo C, influenciado por la fuerza externa de 7,31 kN. Nodo D también está influenciado y con diferentes configuraciones en su punto. Vemos que en realidad cada una de las fuerzas es el mismo eslabón actuando, pero considerando de que hay una fuerza que actúa ahí, que no son simples eslabones por nada, sino que hacen que nuestro diseño sea estáticamente determinado, o sea, sea estático, sea una estructura completa ahí. Entonces aquí tenemos las fuerzas determinadas CD, CJ a baja compresión y el nodo D a compresión. Aquí tenemos los diferentes determinaciones, cálculos. Sabemos que en X hacia allá positivo y en Y hacia arriba positivo. Nada más en este caso para el método de los nodos solamente necesitamos de esas dos fórmulas de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Con estas dos fórmulas solucionamos el método del nodo como tal. Y aquí pues tenemos el resumen de todas las fuerzas determinadas, conociendo muy bien de que aplicando simetría obtenemos unos nodos gemelos. Tenemos que la fuerza determinada en AB va a ser igual a FG. También su sentido va a ser igual, o sea que se va a encontrar tensión 1, se encuentra tensión en otro, compresión 1, compresión otro. Y de J el único elemento que no tiene gemelos, ya que parte a la mitad la cercha. Entonces vale 14 puntos del sentido de kilonewton a tensión. Pues aplicamos aquí el método de las cerchas, de las sesiones. Hacemos una sesión aquí. Vemos que sale BC, aquí está el punto C. Y aquí tenemos K. En estos puntos se unen los eslabones, pero como hicimos el corte ahí, entonces aquí sale una fuerza BC, una fuerza B que es una LK. En este punto, con el método de sesiones tenemos una ecuación adicional. Podemos hacer una sumatoria de momentos. O sea, como queremos comprobar una fuerza, en este caso quiero comprobar LK. Hago sumatoria de momentos en B y elimino todas las fuerzas que parten de ahí. O sea, esta y esta. Considero de que hacia acá es positivo. Si haya en sentido, en este caso es sentido antihorario, vemos que si cambiamos el sentido no afecta en nada a nuestro resultado. O sea que estas fuerzas de 3.655 kN, si actúan aquí, hace que sea positivo, o sea que es positiva, más 0,933 por LK, o sea que viene siendo la distancia de B a L.
lo hace girar en sentido positivo que hemos puesto, y la AY hace que gire en otro sentido, la porción negativa. Despejamos LK, la única incógnita de nuestra ecuación, y comprobamos que nuestro resultado es igual al determinado por el método de los nodos. Se comprueba ahí. Entonces la conclusión de esta fase viene siendo que tenemos dos métodos por los cuales solucionar, dar con una fuerza. Tenemos el método de los nodos y el método de las sesiones. Cada uno tiene sus ventajas y otro tiene sus desventajas. Estas son las diferentes referencias. Como referencia principal tenemos aquí el BIR de sexta edición. Lo revisamos ahí. En el capítulo podemos ver el cálculo, y también tenemos unos videos los cuales hacen análisis de estructuras, el diseño, el cálculo de las fuerzas internas y el estudio de las otras fases de esfuerzo y factor de seguridad. Entonces, gracias por su atención, cordial saludo.